Bueno, nos encontramos de vuelta. Aquí ya tenemos al profesor Jorge Gámez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y en esta tarde nos va a platicar acerca de su experiencia. Nos va a compartir del 2 de octubre y del 12 de octubre. Profesor, adelante. Buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Antes de iniciar este pequeño comentario, quiero hacer una mención muy oportuna. Posiblemente lo que vaya a comentar no sea del agrado de muchas personas. Regularmente tenemos una idea de todo lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. Pero yo, a partir de mis vivencias, porque me tocó vivir en 1968 y particularmente el 2 de octubre, vivía yo en el Distrito Federal y además, aunque no era yo estudiante, trabajaba ahí en la Avenida Juárez y pude presenciar la mayor parte de los eventos que se realizaron. Y luego, pues no conforme con esto, un poco leímos entonces y después, a partir de tantos años de permanecer en la biblioteca, hemos nutrido un poquito nuestros conocimientos y de los cuales hemos sacado en conclusión algunos detalles que voy a presentar. Repito, esto es mi particular punto de vista. Inclusive escribí un breve guión que he titulado ¿Cómo lo vio? ¿Quién lo vivió? ¿Sí? Entonces, con su permiso, leeremos una parte de este artículo que escribimos. Los hechos del 2 de octubre de 1968 no fueron otra cosa que la culminación de una serie de eventos muy bien preparados de carácter político. Al influjo del triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro, todos los movimientos que se presentaron allá en Cuba, los mexicanos que simpatizaban con ese movimiento, lo celebraron ruidosamente y se hizo de eso una expectación tremenda. Debe recordarse que la revolución de Fidel Castro, por otra parte, pues de alguna manera se incubó aquí en nuestro país. En este contexto, hemos de mencionar que desde los años 50 se recrudeció la efervescencia. Los ferrocarrileros, con Demetrio Vallejo al frente, con el pretexto de aumento de salario, agitaron fuertemente nuestro país con demandas y tumultuosas celebraciones y protestas. Los telegrafistas también se sumaron a los ferrocarrileros. Todo esto más allá del periodo de Adolfo Ruiz Cortines. Por otra parte, los profesores, con Otón Salazar al frente, igualmente se sumaron al movimiento con ruidosas manifestaciones. Y los médicos del Hospital Juárez también hicieron acto de presencia en multitudes tumultuarias, protestando por todas sus necesidades. Ciertamente los tiempos no eran tan propicios ni tan buenos, pero no era para los hechos que se vivieron posteriormente. Continuando con este relato, debemos decir que los jóvenes asusados por los jefes de este movimiento pretendían instituir un gobierno juvenil. Allá en las instalaciones de Ciudad Universitaria estaba al frente de este movimiento Carlos Ortiz Tejeda. Ya pretendían instaurar un gobierno, tenían el lugar, todas las instalaciones y todo lo necesario, toda la infraestructura para instituir ese gobierno. No conformes con estos hechos, recordamos lamentablemente este hecho que se ha escondido por algunas personas, pero que debemos mencionarlo como algo verdaderamente desagradable. En el mes de agosto, no podemos precisar la fecha, la verdad no lo recordamos, pero los jóvenes preparatorianos bajaron del mástil de la bandera del Zócalo, bajaron la bandera mexicana y subieron la bandera
rojinegra con la hoz y el martillo como símbolo. Esto fue el colmo de las acciones, puesto que es un hecho verdaderamente desagradable, que rompe con el patriotismo. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué sucedería si alguien se atreviera allá entonces en la Rusia, bajar la bandera de ellos y subir la bandera mexicana? ¿Quién sabe? Sin embargo, lo hicieron. La violencia siguió por mucho tiempo. Sobre la avenida Juárez se desplegaron grandes manifestaciones, se rompían cristales, había pintas, había saqueos en los negocios. Total, un evento verdaderamente dramático que nosotros presenciamos. Yo lo vi, nadie me lo platica. A esto habría que sumar que se aproximaba la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968 y nuestro país se había convertido en el foco de atención en todo el mundo. Entonces, todo esto que sucedía en nuestro país lo veían y lo conocían todas las personas en todo el mundo. Algo no muy agradable. Ciertamente es necesario aceptar, lo reiteramos, las condiciones políticas no eran nada agradables, tal vez como lo son ahora, pero tampoco creo yo que por medio de la violencia debió haberse manejado todo esto. Los problemas siguieron y bueno, pues llegó el 2 de octubre y cayeron muchos inocentes. ¿Por qué? Pues por las mentiras y las falsedades de muchas personas. Llevaron a los jóvenes estudiantes a un lugar abierto, allá en la Plaza de las Tres Culturas. Por otra parte, el secretario de Gobernación de aquel entonces mandó a los soldados y bueno, todos sabemos lo que sucedió, lamentablemente. No debió suceder, no debió haber muertos, no podemos justificarlo por ninguna razón. Sin embargo, ¿a quién culpar? Ahí está, cada quien puede formarse el criterio que convenga. Sin embargo, hay otro dato muy importante que hay que asentar. Lo más curioso de estos eventos es que después, años después, precisamente el 10 de junio de 1971, otra vez se volvió a cometer muchos asesinatos. Esta vez en los terrenos del Instituto Politécnico Nacional, concretamente en el casco de Santo Tomás. Y bueno, ahí hubo muchos muertos. ¿Y quién se acuerda de estos? ¿Por qué las personas que se han pasado su vida protestando por el 2 de octubre, con mucha justicia, con mucha razón, por qué ignoramos vergonzosamente a estos estudiantes? No eran mexicanos, no nos interesaba su vida. ¿Por qué? No se hizo libro, mucho menos se hizo película, como se hizo con los estudiantes del 2 de octubre. Por ahí estuvo la película del Rojo Amanecer, que tuvo una demanda tremenda. ¿Por qué nos protestamos por esos? ¿No nos interesan? Ahí está. Esto corrobora lo que en un principio dijimos. Para su servidor, fue un evento totalmente político y que bueno, tuvo ese desenlace. Yo sé que muchas personas no simpatizaban con las autoridades de la presidencia, concretamente el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Tienen toda la razón del mundo. Sin embargo, no quiero yo en lo particular hablar en favor de alguien ni en contra de nadie, pero sí hay que narrar los hechos como son para que se sepan y no andemos falseando la información. Se habla mucho de esos tiempos. Déjenme decirles algunos datos brevísimos para que equiparemos la situación de aquel entonces. Parece 1970, cuando Gustavo Díaz Ordaz terminó su periodo, la situación económica era más o menos la siguiente. Fíjense ustedes. ¿Saben ustedes cuánto costaba un litro de gasolina en 1970? 85 centavos. Un kilo de azúcar costaba 60 centavos. El pan blanco, sea un bolillo o una telera, 10 centavos.
y el pan de dulce 20 centavos. Para quienes empezamos a viajar precisamente en ese 1970 que veníamos de México para acá, pagábamos en el autobús 6 pesos con 20 centavos y cuando viajábamos a Puebla pagábamos 3 pesos. Todo esto con un salario aquí en San Martín de 11 pesos. 11 pesos diarios para sufragar esos gastos. Rápidamente, con un salario de 11 pesos, pudimos haber comprado 110 bolillos, 13 litros de gasolina, 18 kilos de azúcar. ¿Y cuántos viajes a Puebla y a México? Ahora, ¿qué sucede con los 52 pesos que antes de la última revisión del salario mínimo se ha hecho? Pues nada, que con los 52 pesos, ahora con los panes de a 1.50, de a 3 y 5 pesos, ¿cuántos podemos comprar? Ahí está. ¿Cuántos litros de gasolina a 13 pesos con 50 centavos podemos comprar con un salario mínimo? Apenas 3 litros para mojar el fondo del tanque de la gasolina. Bien, pues ahí está la situación. Por otra parte, es necesario aceptar que posteriormente fueron nacionalizados los teléfonos de México, los bancos, los ferrocarriles desaparecieron, por cierto, en fin, que vinieron muchos movimientos. Ahora con el salario de 70 pesos, creo que ni así podemos resolver tajantemente la situación económica. Entonces, pues un ejemplo nada más de lo que sucedía en aquella época y lo que sucede ahora. Así que pues ahí está el comentario. No sé si aquí los compañeros tengan alguna pregunta o alguna duda que quieran que despejemos. No, pues bueno, dentro de este mismo tema de la matanza, yo investigué algunas cifras que nos mostraron en aquel entonces algunos organismos del gobierno que decía que en total fueron disparados 15,000 proyectiles. En el evento estuvieron presentes 8,000 militares y además hubo 300 medios armados, entre los cuales destacaron tanques de guerra, autos blindados y jeeps con ametralladoras de alto calibre. Realmente lamentable, pareciera que en vez de ir a controlar una manifestación iban a la guerra todos estos militares. Esto es un poco difícil de asegurar. Sin embargo, como decía yo hace un momento, yo no estoy en condiciones de hablar, por ejemplo, en favor del gobierno. Simplemente lo que yo vi, lo que pudimos comprobar. Por ejemplo, a este servidor le tocó ir a regresar a su casa por lo menos de 3 a 5 veces, caminando una distancia algo así como de aquí a San Cristóbal Tepatlasco, porque los autobuses eran secuestrados, unos eran incendiados y la gente, nosotros, ¿qué hacíamos? Y así como eso, mucha gente sufrimos muchas cosas. ¿A quién culpar? Pues que lo culpe quien tenga la razón. Yo repito, no deseo justificar este hecho, no deseo hablar en favor del gobierno, simplemente confieso lo que vi, lo que yo pude ver, donde me encontré durante, repito, desde los años 57 hasta el 68, hubo una serie de movimientos muy complejos, muy numerosos, con o sin razón, habría que verlo. Lo cierto es que, por ejemplo, los ferrocarriles desaparecieron. La educación, ahí está, sabemos que sigue igual. ¿Qué más? Los telégrafos siguen siendo del gobierno. Los bancos se nacionalizaron y finalmente regresaron a la iniciativa privada. En fin, que ahí está esa situación. Y luego algunos datos respecto a la economía que, sin justificar, por favor, quiero insistir en esto, sin justificar los hechos del gobierno, me atrevo a mencionar, solo para que equiparemos un poco la situación económica y el estatus general que prevalecía en aquellas épocas. Profesor, yo tengo una duda. Siempre pues se ha manejado así como una matanza, ¿no? Sí,
que las cifras nunca serán exactas debido a que por X situación se traparon el número exacto. Sin embargo, yo siempre, tengo esa duda de qué es lo que pretendían, qué buscaban estos jóvenes. Antes de venir al programa me puse a indagar un poco, pero realmente la información que se maneja pues difiere. Ahí se maneja que empezaban como conflictos entre universidades, entre el Politécnico, entre la UNAM, que tenían más que nada como rencillas. Pero ¿qué tan cierto es eso? Ciertamente. Antes del 2 de octubre y todo lo que ahí sucedió, inclusive Enrique Semo, en su libro que relata todos los hechos que sucedieron allá en Tlatelolco, él apunta que hubo alrededor de 350 y tantas muertes. Si es verdad, si es poco, si es mucho, no sé, es difícil saberlo, pero en fin. Lo cierto es que, respondiendo a lo que dice Mariana, ay, siempre la confundimos, perdón, Mariana. Ciertamente, días antes se habían enfrentado las porras tanto de los universitarios como de los politécnicos. Desde siempre había existido una rivalidad, particularmente con los juegos de fútbol americano, una rivalidad pues muy honda, muy profunda, muy compleja. Y bueno, resulta de que parece que los universitarios, ya no recuerdo muy bien porque son muchísimos años que ha pasado eso, fueron a provocar a los estudiantes de una prevocacional. Las escuelas prevocacionales es el equivalente de las preparatorias de la universidad. Ahí están los jóvenes que están en un grado inferior a la que podía ser la licenciatura en la universidad. Y los fueron a provocar, se armó un alboroto tremendo, se golpearon, hubo pedradas, hubo golpes y hubo una serie de cosas. Y nuevamente entró en acción la policía, que se habla de una serie de situaciones difíciles, de represión y cosas semejantes. Y bueno, eso provocó la gran manifestación del 2 de octubre. Entonces, la verdad es que es muy difícil precisar cosas. Por ejemplo, el compañero nos habla de números muy precisos de los tanques y los carros y eso. Pues es bastante difícil. Lo único que a mí en lo particular sí me queda bastante claro es el por qué, si después de esta matanza hubo otra, y entonces no hicimos libro, no hicimos película, no sacamos datos tan concretos ni nada. Y yo me pregunto, ¿a qué estos últimos no eran mexicanos? Nadie protestó por ellos, están olvidados por ahí. Entonces, ¿es político el hecho o no es político? Pues definitivamente creo que sí debe de existir. Son razones políticas, porque de otra manera, pues cómo no se va a enterar, ¿no? Cómo no es que se va a difundir este hecho, que por lo personal yo ni enterada, sino es que hasta hace algunos días que tuve la oportunidad de platicar con usted, que me comentaba que pues sabía esto y esto. No sé, Martín, si tú sabías de esta segunda matanza que también fue importante, pero no sé. Ya habíamos, cuando iba yo en el nivel bachillerato ya habíamos platicado un poco sobre este tema y justamente nos hacíamos la misma pregunta con los profesores: ¿por qué la segunda matanza no se le dio un seguimiento? Y bueno, llegábamos a la idea un poco descentralizada de que era por la importancia en la que el país vivía en el 68, en la que se tenían los Juegos Olímpicos. Ya en la entrada, ya estaban en la puerta de los Juegos Olímpicos, todo el mundo tenía los ojos vistos en México. Entonces, de cierta forma, el que el gobierno tomara la decisión de suprimir esta manifestación fue lo que lo hizo tan importante. Y bueno, lamentablemente en el caso de la segunda matanza no se tenía un evento en el que el mundo realmente tuviera los ojos sobre México, sino que México todavía seguía rezagado después del movimiento. Entonces llegamos a esta idea de que era debido a la importancia que tenía el país en esas fechas, pero importante o no en las fechas del país, tuvo que haber tenido el mismo seguimiento que nos menciona. Por supuesto.
haber tenido la misma cobertura, las mismas inquietudes. Los actores que se sumaron a este movimiento debieron haberse retornado, y en fin, pero ya nada se hizo, y al contrario, se conoce como el halconazo del jueves de Corpus, 10 de junio de 1971. Habrá que revisar la historia. Muy bien, pasando en otro orden de ideas, voy a leer aquí algunos saludos que nos hacen favor de escribir. Por ejemplo, Luis, saludos al profesor y gusto en verlo. Olga, maestra Lupita, es un gusto verla. Pelusa, hola amiga de México, saludos al profesor Gámez. Eric, linda plática y felicidades jóvenes y maestro. Patti, qué gran alegría verlos, maestra Lupita. ¿Quieres continuar? A ver. Aquí abajo. Paco nos dice, el 2 de octubre fue algo muy desastroso, pero tiene algo que es diferente. Samuel nos dice, linda niña, y ya otro novio, Marianita. No, es que de verdad ustedes. Lori dice, saludos maestro y jóvenes. Teresa dice, qué gran plática y muy mal por parte del gobierno. Ana dice, ¿vieron la película de Rojo Amanecer? Bueno, eso no fue nada real. Pedro dice, el gobierno muy mal, y nada más. Yo creo que sin tomar partidismo ni cosas semejantes, la verdad es que son hechos lamentables, y que en razón de la justicia, en razón de la ley, debieranse juzgar con el mismo rigor, con la misma forma. Sin embargo, no se hizo, ahí está. Y la pregunta queda en el aire. ¿Fue un hecho político, sí o no? Porque lo segundo no, ahí queda. Bien, seguimos platicando. Pues, ¿qué le parece si ahora vamos al 12 de octubre? Bueno, a lo mejor terminando de aquí me linchan cuando salga yo, porque traigo también... Sí, es que lo que sucede es que nosotros hemos pasado 31 años al frente de la biblioteca, y pues hemos aprovechado un poco el estar ahí para leer algunos libros y enterarse de cosas que a lo mejor no son del dominio general. Y hurgando por ahí entre los libros que nos han mandado de Dirección General, que es la instancia mayor que envía los libros a la biblioteca, nos encontramos con este libro que esperamos lo vea ahí la cámara. Se llama Lo siento, Colón, escrito por esta dama alemana, Henk Sudhoffs. Resulta de que, de acuerdo a lo que dice esta dama y que nos habla con elementos comprobatorios, ejemplos contundentes, y además acudiendo a otro tipo de libros, también leímos, por ejemplo, de Miguel León Portilla, un escritor de lo más capacitado, es toda una autoridad en la historia de las culturas precortesianas. Se llama Los Antiguos Mexicanos. Aquí relata precisamente la cultura, la forma de ser, la estructura social, la organización gubernamental de los aztecas. Y vamos, todo esto nos sirve para reforzar nuestras ideas, y nos sumamos a la misma idea. A lo mejor, repito, no somos nada simpáticos, pero hay que decir la verdad, que de acuerdo a nosotros es lo más verídico. Por supuesto que esta es una opinión personal, para nada quiero yo chocar con decisiones de otra forma. Lo cierto es que se cree que los fenicios, los griegos, los hebreos y los vikingos llegaron por lo menos en los anteriores 3,000 años a las tierras de América, y ellos se encargaron de aculturizar a las personas que aquí vivían. Entonces, ¿cómo es posible que se le atribuya a Cristóbal Colón que haya descubierto América? Bueno, pues es fácil creerse. Acordémonos que estuvimos sojuzgados, estuvimos esclavizados por 300 años por los españoles.
y es muy posible que ellos sean los autores de esta historia de que Cristóbal Colón descubrió América. Tan es así que últimamente ya ni se celebra y que solo se recuerda como el encuentro de dos culturas. Entonces, ¿qué celebrar? ¿Qué recordar? ¿Por qué nos preguntamos cómo es que los aztecas, por ejemplo, desarrollaron una cultura tan amplia? Los mismos elementos que vinieron con Hernán Cortés se asombraron de la organización social que había en Tenochtitlan cuando llegaron los españoles. Por ejemplo, el mercado de Tlatelolco sorprendió a propios extraños y algunos llegaron a decir que ni siquiera en España había la organización que tenían estas personas. El gobierno de la Nueva Tenochtitlan tenía una estructura en realidad sensacional. Ya practicaban la agricultura, las artes, los tejidos, en fin, muchas cosas. ¿Y esto de dónde lo aprendieron? Esto sucedió cuando llegaron los españoles. Ya los mexicas, por ejemplo, construían palacios, construían avenidas, construían puentes, sabían cómo trasladarse en el agua, tenían elementos similares a los barcos para navegar. ¿Y de dónde lo habían sacado? ¿Se los dijo un brujo o cómo fue? Pues nada, que yo insisto que los fenicios o quizás los griegos o los hebreos llegaron a tierras americanas, muchos, pero muchos antes que ellos. Esta dama que les presenté, la escritora alemana, tuvo la oportunidad de hacer grandes estudios, vivió en México, es titulada en muchas materias afines con este libro, con la arqueología, con la antropología y muchas ramas de la lingüística también, y ella determina que no es posible que los hispanos hayan descubierto América. Entonces, repito, ¿qué celebrar? Pues creo que nada. ¿Qué hacer? Pues a lo mejor para quienes leemos, somos enterados de esto, admirar y también algunas veces valorar las actitudes de algunos líderes. Recordemos, por ejemplo, a Moctezuma. Aquí lo tenemos en este. ¿Quieres hacer, claro, Mariana, el favor de mostrarle la cámara? Fue el último emperador azteca. Desafortunadamente, el imperio azteca fue muy poderoso, sojuzgó a muchísimas otras culturas, se extendía, dicen los historiadores, que hasta tierras de Honduras, el imperio mexicano. Y cuando llegaron los españoles, todos esos pueblos circunvecinos, más que respetar a los mexicas, los odiaban. Por ahí hemos leído también que, por ejemplo, los tlaxcaltecas sufrieron por 30 años la supresión de la sal para su condimento en las comidas. Imaginémonos comer sin sal, solo para someter o tratar de someter a los tlaxcaltecas. Entonces, fueron muchas cosas así, y desgraciadamente, cuando llegan los españoles, todos esos pueblos, lejos de combatir al invasor, se le sumaron para tratar de derrocarlo. Y se consumó. Finalmente, pues ahí queda. Y entonces nos quedamos solamente con la pregunta, ¿quién descubrió América? Y decir, lo siento, Colón, pero creo que tú no fuiste. Bueno, de hecho ya en clases, con uno de nuestros abogados, el abogado Juan Manuel Alonso Ramírez, un gran saludo para él, comentábamos justamente esta parte en que los españoles no habían sido los primeros. De hecho, en otro tipo de culturas o en otros países ya se había realizado este tipo de expediciones. Lo que pasa es que no tuvieron la importancia porque eran viajes privados. Lo que hizo, o decíamos, lo que había hecho tan especial el viaje de Colón es que había sido patrocinado literalmente por la corona española.
¿Qué es lo que lo hace que le dé un poco de... No un poco, sino mayor relevancia. Mayor relevancia en cuanto a otros viajes que habían sido de tipo privado. Debido a que, bueno, decía, como decía el profe Gámez, que ya tenían conocimientos en cuanto a agricultura, en cuanto a balsas para navegar. Decían que era justamente esto, que en cuanto a los viajes privados lo que habían mandado era parte de gente estudiada, no como lo hicieron con Colón, que llama mucho la atención que hayan tomado la decisión de llevar reos y personas que ya estaban en la cárcel para este tipo de viajes. ¿Tú cómo lo ves, Marianita? Híjole, pues sí, como tú decías, en esa clase también sí, pues te dan otros enfoques. Yo creo que conforme vas leyendo, vas tomando un punto de vista que sí difiere del que normalmente es impuesto, o que te dan como tu primera enseñanza, ¿no? Que pues Cristóbal Colón descubrió América y venía con sus 3 calaveras y que hacen que te lo aprendas así de memoria, ¿no? Sin embargo, pues es difícil concebir a veces otro tipo de ideas, porque ya las tienes tan aprendidas y tan así memorizadas que las das por hecho. Pues sin embargo, conforme va pasando el tiempo, se realizan estudios, investigaciones, y estos conceptos pues van cambiando. Entonces, pues sí, yo creo que al decir sí, ya lo siento Colón, pues ya no, pues tú no. Ya claro. No. Además, no perdamos de vista, retomando un poquito la historia, que hacía pocos años que los españoles se habían sacudido también la dominación de los musulmanes, los árabes, que habían sojuzgado España nada más por 700 años. Y que dejaron España mucha de la cultura, y los españoles la trajeron aquí. Todos los torreones, ya es que vemos en algunos edificios, es parte de la cultura de los musulmanes. Inclusive en la lengua española tenemos muchas palabras, una de ellas, por ejemplo, ayuntamiento, zapato, ¿no? Zapato, arroz, almohada, son palabras de origen árabe. Entonces, los españoles tenían la espinita clavada de que los habían sojuzgado y vinieron a desquitarse con nuestros pobres antepasados. Pero sin embargo, déjenme decirles, yo a mucho tiempo los admiro, yo soy un ferviente admirador de la cultura mexica, hemos leído bastantes libritos y bueno, pues porque me siento orgulloso de ellos, aunque también tenemos la oportunidad de censurar la forma tan tenaz, tan difícil que le impusieron a muchos pueblos circunvecinos, porque ellos se hacían llamar el único territorio del mundo, una única nación del mundo, no había más para ellos. Y bueno, pues ahí está la historia, y quien quiera, por supuesto, este libro está a su disposición en la Biblioteca Pública Regional José C. Serna, ahí en el Complejo Cultural, a donde antes era la Presidencia Municipal. Ahí está el libro para que lo leamos. Y también está este otro que se llama Los Antiguos Mexicanos, que escribió Miguel León Portilla, una persona muy capaz, que sabe muchísimo y que nos relata de los alcances de la cultura mexica, verdaderamente sorprendentes, una estructura, yo repito, construían puentes, avenidas, palacios, y eso, ¿de dónde lo aprendieron? ¿Quién se los enseñó? Otras culturas que supuestamente llegaron antes que los españoles. Muchas gracias. Y bueno, ya con esto nos despedimos, esperemos que el próximo miércoles puedan sintonizarnos una vez más, como siempre sabemos aquí, la compañera Marianita, la abogada Lupita aquí atrás, siempre jalándonos las orejas, y bueno, su servidor Martín. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias a ustedes en esta porque me hacen el favor de invitarme, y bueno, a quienes me hacen el favor de escucharme, lamento un poquitín porque yo sé que muchos de los conceptos que acabo de vertir no son así como el pan de cada día y desentonan con lo que regularmente queremos oír. Muchas gracias. Sí.